Siempre he odiado el turno de la tarde. En las horas del almuerzo suelen dar propinas bastante buenas, pero el mejor dinero llega cuando los abogados del otro lado de la calle, en el juzgado, salen y quieren ahogar sus penas o brindar por sus victorias. Lamentablemente dan las 3:30 y solo hay un cliente en el bar, que había estado mirando su teléfono y no ha bebido nada. Por lo tanto, no me hace ganar dinero. Me sorprendió un poco que 2 de mis clientes habituales aparecieran tan temprano, y me alarmé cuando me di cuenta de que ambos estaban pálidos y temblando. Parecían absolutamente aterrorizados. ¿Ustedes dos están bien? Parece que vieron un fantasma. El más joven de los dos, un hombre al que conocí no hace mucho, alguien que valía sumas escandalosas para sus clientes, que siempre daba buenas propinas y que nunca tuvo problemas para mantener las manos quietas ante la palabra fantasma. No creo que fuera un fantasma. No sé qué rayos era eso, pero viviré una vida tranquila si no vuelvo a ver una mierda como esa. La mayor de los dos, una jueza con fama de imperturbable y severa, no dijo ni una palabra. Incluso estaba más pálida que el joven. Se limitó a arrastrar los pies hasta un taburete y se sentó en él, apoyándose fuertemente en la barra. Un whisky, por favor. No se moleste en ponerle hielo. De hecho, que sea doble. Uno para él también. Movió la cabeza hacia el hombre que ocupaba el taburete de al lado. Me parecía que a los dos les vendría bien un poco de valor líquido. Me ocupo de tomar 2 vasos y ponerlos en la barra. Luego agarro una botella cara que ambos han preferido en el pasado. La jueza ve la botella y sacude la cabeza. No, que sea una mierda barata. No quiero probarla, quiero emborracharme. Mi ceja se levantó ante esto, pero me encogí de hombros. Saqué otra botella de licor que sabe a mierda, pero que te emborracha con poco presupuesto. 2 vertidos generosos en los 2 vasos, 2 servilletas, y luego me apoyo en la barra con los brazos cruzados. Ok, escúpanlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Orden en la sala. Todos de pie para la honorable jueza Annette Randolph. El tribunal está en orden. Tomen asiento. La jueza anunció con un golpe de martillo y apenas reprimió una mirada mientras revisaba el expediente. Anoche había leído el sumario y tuvo que volver a comprobar que la copa de Merlot no tenía algo alucinógeno dentro. ¿Incumplimiento de contrato porque una casa estaba embrujada? Bueno, si no es así, seguro que no será aburrido. Al menos aceptaron el fallo judicial. No hay que preocuparse de que los jurados se conviertan en la galería de los cacahuetes. Los 2 miembros del consejo parecían estar vestidos con sensatez, aunque por su vida no podía entender por qué el demandante parecía absolutamente petrificado o llevaba un traje tan poco apropiado. El demandado parecía aburrido, algo que su abogado debería haberle advertido que no hiciera. Parecía que pensaba que esto era una mierda y que no le importaba. Bueno, en privado la jueza estuvo de acuerdo. Supongo que habrá que ver las pruebas. Dado que se acordó que este caso se decidiera sin requerir los servicios de un jurado, el abogado del demandante puede presentar su caso. La jueza declaró. Gracias a usted. El abogado del demandante comenzó antes de que el abogado de la parte contraria se levantara bruscamente y dijera: «Objeción, su señoría. Cuestión de orden. El demandante ya no es el dueño de la propiedad para la que se promulgó el contrato. Si ya no es el dueño de la propiedad, el contrato ya no está en vigor y no puede ser incumplido». La jueza frunció el ceño y miró el consejo del demandante. ¿Es esto cierto? El abogado se levantó y se enderezó la corbata. Señoría, eso es correcto. Mi cliente ya no está en posesión de la propiedad. Sin embargo, la propiedad actual sí tiene relación con este caso y no debe considerarse motivo de desestimación. El ceño de la jueza se frunció más. Bueno, ¿quién es el dueño de la propiedad ahora?
El Vaticano, su señoría. La casa que estaba en la propiedad fue demolida por orden de la iglesia. El ceño fruncido desapareció del rostro de la mujer, sustituido por una extraña mezcla de perplejidad y alarma. A ver si entiendo. ¿La Iglesia Católica es ahora dueña de la propiedad y demolió la casa? Sí, su señoría. La iglesia no pudo sacar a la entidad maliciosa de la residencia y consideró que lo mejor era eliminar la amenaza potencial para los futuros residentes. Si le parece bien al tribunal, también debo revelar que fui contratado por el obispado para llevar este caso por mi cliente. La iglesia está actualmente satisfaciendo las necesidades materiales de mis clientes mientras se resuelvan las cosas. Bueno, puedo decir honestamente que es la primera vez. La objeción es rechazada. El demandante puede presentar su caso. Gracias, su señoría. Me gustaría llamar a mi cliente como primer testigo. El abogado del demandante puso su mano en el hombro de su cliente y le murmuró algo tranquilizador. Y luego asintió mientras el demandante se ponía de pie y tomaba asiento en el estrado. Una vez que el hombre se sentó, el alguacil se acercó con una Biblia y le tomó el juramento. Señor Baker, usted era el propietario de una casa situada en el 1213 de Wisteria Lane en Oakland, ¿no es así? Sí, lo era. Todavía lo era hasta hace un par de días. ¿Y cuánto tiempo fue usted el dueño de la casa? No sé, 6 meses, creo. Aunque solo viví allí durante una semana. ¿Compraste la casa y solo viviste en ella una semana? ¿Por qué te mudaste? No se sentía seguro estar allí después de todo. ¿Siguen pasando cosas raras en la casa? El testigo emitió un sonido que probablemente pretendía ser una risa, pero que salió más bien como un sollozo. Sí, podría decirse que sí. Cuando mi perro y yo nos mudamos fue muy extraño. Normalmente es muy curioso y olfatea todo lo que hay en la casa. Pero cuando entramos en la casa mientras traían mis muebles, empezó a lloriquear y se pegó a mí como si fuera velcro. Y yo nunca sentí que estuviera solo en la casa. Siempre sentía que nos observaban y que había alguien detrás de mí. Ya veo. Hubo un evento específico que denominaste todo. ¿Podrías describir de qué estás hablando? Bueno, más o menos una semana después de mudarme estaba en la cama y mi perro estaba allí conmigo. Y de repente empezó a enloquecer, aullando y ladrando y actuando como si necesitara salir fuera a pesar de haber estado menos de 15 minutos antes. Y entonces yo escuché cosas rompiéndose y pensé que tal vez salir era una muy buena idea. Y entonces, mientras intentaba salir, sentí como si estuviera atascado, casi como si no pudiera salir. Eso suena aterrador. ¿Y qué hiciste después? Bueno, el perro y yo nos subimos al coche y nos alejamos. Y cuanto más nos alejamos, más me dolía la cabeza. Entré en pánico y no sabía a dónde ir, así que fuimos a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿A qué hora? Estaba oscuro. Realmente no lo recuerdo. Todo el viaje es un poco borroso para mí. Sin embargo, fue extraño. En el momento en que entré en el aparcamiento, el dolor desapareció y solo estaba mareado y cansado. ¿Y luego qué hiciste? Bueno, la iglesia estaba cerrada, pero había luces encendidas en la casa parroquial, así que llamé a la puerta. Durante un buen tiempo. Y ahí fue cuando el padre abrió la puerta y me dejó entrar. ¿Y qué hizo el padre? Me dio una taza de té y me preguntó qué demonios había pasado. Creo que lo asusté. No lo sabía, pero tenía sangre en la nariz y me salía también de los oídos. Hablamos de lo que había vivido y empezó a mostrarse preocupado. ¿Preocupado? ¿Dijo por qué? No, pero quería ir a la casa por la mañana. Nos dejó a mí y al perro dormir en su sofá. Es que tuve muy malos sueños. ¿Por la mañana? Condujimos de vuelta a mi casa. Sacó una Biblia y una cosa llena de agua y empezó a hablar en un idioma que no entendí. Entonces empezó a tirar agua al suelo y yo fui a abrir la puerta. ¿Y luego qué pasó?
Él me agarró y me dijo que no diera un paso más. Dijo que no creía que se me permitiera salir si entraba. Dijo que no debía volver a entrar por mis cosas y que debía quedarme en un hotel por un tiempo. El perro no quería ni siquiera salir del carro. ¿Y es ahí donde has estado desde entonces? Sí, por poco tiempo. El abogado miró a la jueza. No hay más preguntas para este testigo en este momento, su señoría. El demandante abandonó el estrado y se sentó en la mesa de los demandantes, frotándose la cara con ambas manos, casi como si tratara de borrar el recuerdo de su cráneo. Su señoría, la siguiente prueba que me gustaría presentar es en video, si le parece al tribunal. ¿Podría traer un televisor? El alguacil salió un momento de la sala y regresó con un carrito con ruedas, y sobre él había un televisor. Luego lo colocó frente al palco vacío del jurado. Su señoría, este es un video tomado de 2 fuentes que estaban grabando dentro de la casa en cuestión. La primera es de una webcam que afortunadamente incluía almacenamiento en la nube. Y la segunda es de las cámaras de seguridad de mi cliente. El abogado conectó una unidad USB en la ranura del televisor y jugueteó con el controlador durante un momento, antes de hacer aparecer una habitación de colores brillantes en la que había una cama para perros con varios botones colocados en el suelo. Mi cliente creó esto para utilizarlo en un proyecto de investigación en el que participaban él y su perro. Su objetivo era permitir que nuestras mascotas hablaran con nosotros utilizando palabras. Aquí podemos ver a mi cliente trabajando con su perro en el proyecto. El video comienza y es el demandante que parece mucho menos asustado y un perro de tamaño más pequeño, tal vez 35 libras como máximo. El humano hablaba durante un momento con el perro, y luego el perro se paseaba de un lado a otro frente a los botones durante unos minutos, y luego, de repente, golpeaba 1 o 2 botones. Al pulsarlos, los botones decían palabras. El clip en cuestión mostraba al humano preguntando cómo se sentía el perro. Tras un momento de reflexión, el perro golpeaba un par de botones. Uno decía feliz y el otro te quiero. En ese momento el hombre aplaudió alegremente y le dio al perro un premio. Bueno, eso es ciertamente una pequeña y entrañable afición, pero no veo la relevancia. La jueza contestó, luchando con todas sus fuerzas por mantener un comportamiento neutral. Fue una escena adorable. Para eso está el segundo clip. Se tomó unos días antes de que mi cliente se viera obligado a abandonar su casa y todas sus pertenencias. El siguiente video estaba completamente negro, pero aún se oían sonidos. Como parte del programa de investigación, la cámara se transmite a un lugar de almacenamiento de terceros y no se apaga. La intención era proporcionar una prueba de la validez de que los animales no fueron entrenados. El abogado tuvo que luchar contra el impulso de sacudir la cabeza. Eso no probaría nada en el tribunal, pero en este caso la ingenuidad dio sus frutos. El abogado vuelve a pulsar el botón de reproducción y aunque la pantalla está en negro, de vez en cuando se oye la voz neutra de los botones. Ouch, asustado, él, ven, asustado, él, ven. Parecía repetirse inquietantemente. El clip se detiene una vez más y el abogado dice: esas 4 palabras se repitieron más de 300 veces esa noche mientras no había nadie en esa habitación. Y esto fue tomado la noche antes de que mi cliente fuera forzado a salir de su casa. La pantalla volvía a estar a oscuras. Corre, él, ven, corre, 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 él, ven. Cuando la pantalla se detiene una vez más, las puertas de la parte trasera del tribunal se abren y un anciano con vestimenta de sacerdote atraviesa la puerta y la deja cerrar en el silencio antes de entrar en la sala propiamente dicha y sentarse en un banco detrás de la mesa del demandante. El sacerdote pone una mano sobre el demandante brevemente y le dice algo en voz baja.
Luego le da una palmadita en el hombro y toma asiento. La jueza frunce el ceño ante la nueva entrada. Creía que este procedimiento era a puerta cerrada. El abogado del demandante respondió: Lo es, su señoría. El padre está aquí como testigo. Creo que tuvo problemas con su agenda. Está bien. Puede proceder. Esto fue tomado en la misma habitación la noche en que mi cliente fue forzado a salir de su casa. Corre, 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 aquí, corre, corre, aquí, corre. Y entonces no se oyó ninguna voz neutra, sino que fue el sonido del plástico rompiéndose y... ¿era un rugido? Este siguiente clip fue tomado por las cámaras de seguridad de la casa de mi cliente. Tenían visión nocturna, pero no podían grabar audio. Muestra la habitación del sótano con los botones y otras zonas de la casa. En aras de la brevedad, he pedido a la empresa de seguridad que reúna las secciones relevantes en un video contiguo, aunque la duración completa está disponible si el tribunal desea revisarla. El video vuelve a reproducirse, y todos los botones pueden verse en la coloración verde del video nocturno. A medida que el video avanza, los botones que se pulsan son claramente visibles, sin que haya nada ni nadie que los pulse. Lo mismo ocurrió la segunda noche. La tercera noche, sin embargo, los botones estaban visiblemente presionados, y entonces un botón parece levantarse del suelo antes de romperse, como si alguien hubiera agarrado el botón y lo hubiera apretado hasta que saltó. A continuación, otros botones se levantaron del suelo y fueron lanzados contra las paredes y se hicieron añicos. La transmisión cambia a un pasillo donde se ve a un demandante desaliñado que le dice algo a su perro, que estaba absolutamente frenético. A medida que se acerca más y más a la salida de la casa, se va ralentizado y tambaleando visiblemente. En un momento dado, el perro agarra la pernera del hombre y empieza a arrastrarlo hacia la puerta, haciendo todo lo posible por ayudarlo. Finalmente, el hombre sale tambaleándose por la puerta principal y la imagen cambia a una vista exterior, en la que el hombre sale tambaleándose hacia su vehículo, mete al perro y se marcha antes de que una ráfaga de estática llene la imagen y luego se quede en blanco. Después de eso, su señoría, todas las cámaras y aparatos electrónicos de la casa dejaron de funcionar. Y bueno, para mi próximo testigo me gustaría llamar al padre al estrado. El alguacil le tomó juramento al pequeño anciano, que sonríe positivamente al alguacil, que no puede evitar devolverle una sonrisa. Padre, usted conoció a mi cliente una noche hace unos 6 meses, ¿no es así? Oh, Dios mío. Claro que sí, lo hice. El sacerdote comienza a responder con entusiasmo y accidentalmente tira el micrófono al estrado. Se agacha lentamente y lo vuelve a colocar en la barandilla donde estaba. ¿Podría describir cómo conoció a mi cliente? Oh, sí. Conocí a ese joven tan simpático en mitad de la noche. Sinceramente, no oí los golpes, pero me preocupé un poco cuando oí a un perro aullar de angustia. Cuando fui a investigar, oí los golpes y abrí la puerta. Me dio un buen susto. ¿Te ha asustado? ¿Por qué? Su cara estaba cubierta de sangre y parecía bastante pálido y débil. No es precisamente el tipo de visitantes nocturnos de la casa parroquial. ¿Y lo dejaste entrar, a pesar de estar cubierto de sangre? Por supuesto. Dudo mucho que alguien en su estado venga a hacerme daño. Y si ocurriera lo peor... Bueno, soy un viejo sacerdote. Si es mi hora, es mi hora. Esta vez el sacerdote dejó caer algo que rodó por detrás de él y se agachó una vez más para recogerlo. ¿Está usted bien, padre? Oh, sí, solo es torpeza. ¿Dónde estábamos? Acaba de dejar entrar a mi cliente en la casa parroquial. ¿Qué le ha dicho?
Estaba bastante aturdido. No paraba de murmurar que el perro lo sacaba de la casa y que las cosas se rompían dentro. Debe haber sido absolutamente aterrador para él. Lo calmé con una taza de té y lo dejé a él y a su encantador amiguito en el sofá. ¿Lo dejaste en el sofá? ¿No te fuiste a la cama? Oh, cielos, no. Necesitaba hacer una llamada telefónica. Felizmente, siendo el tiempo lo que es, era la hora del desayuno en Roma y necesitaba hablar con un viejo amigo mío. ¿Un viejo amigo? ¿Quién era ese amigo? Oh, querido, creo que ahora es arzobispo. Fuimos juntos al seminario. ¿De qué hablaste con él? Bueno, le pregunté como para que me aconsejara sobre el qué hacer. Vea que el joven que entró tambaleándose tenía todas las características de alguien que estuvo muy cerca de estar poseído. ¿Poseído? Oh, sí. Una entidad intentó forzar a ese joven a salir de su propio cuerpo. Recuerdo las señales que nos enseñaron hace años. Ya veo. ¿Y entonces? Bueno, me aseguré de que ese joven y su amigo estuvieran dormidos. Y luego traté de dormir yo, pero fue bastante difícil. ¿Por qué te resultó difícil dormir? Bien, es que estaba sobre todo emocionado. Tal vez un poco asustado. ¿Asustado por qué? En el seminario nos enseñaron que una entidad es tan fuerte como su alcance, y ese joven estaba en riesgo hasta que entró en la iglesia. Prácticamente podía oler el azufre en él. No puedo imaginar que eso fuera agradable. Ya veo. ¿Y por la mañana? Bueno, desenterré mi viejo libro de texto para exorcismos y tomé mi aspergillium y fuimos a la casa en la que vivía el joven. ¿Y luego intentaste exorcizar la casa? Oh, Dios mío, no. Eso habría sido suicida. Impedí que el joven entrara en el mismo momento en que vi el agua bendita hervir. ¿El agua bendita hirvió? Sí, en presencia de una entidad maligna, el agua bendita tiene tendencia a hervir y a hacer espuma. Nunca había visto que la cosa hirviera así. Fue un gran shock, se lo aseguro. Me aseguré de que ese joven no abriera la puerta y lo instalé en un hotel. Y luego llamé a mis superiores una vez más. ¿Los llamaste de nuevo? ¿Para qué? Bueno, verás, nunca había oído que eso fuera posible. Y cuando hablé con varias personas en el Vaticano, me dieron instrucciones. ¿Instrucciones? Oh, querido, no creo que pueda relatarlos textualmente, pero se aseguraron de que nadie más entrara en la casa. Me dijeron que la ayuda estaba en camino. ¿La ayuda estaba en camino? Sí, la iglesia envió por avión a varias personas muy experimentadas para que vinieran a ocuparse de lo que fuera que hubiera en esa casa. ¿Un número de personas muy experimentadas? Creo que los conocerías mejor como exorcistas. Creo que había una docena de ellos. ¿Una docena de exorcistas? Sí, también me hicieron pasar un mal rato por llamarlos, al menos hasta que llegamos a la casa. ¿Y entonces? Bueno, intentaron iniciar un ritual para comenzar a exorcizar la entidad de la casa. ¿Intentar? Sí, porque lamentablemente fueron detenidos. ¿Detenidos? ¿Por quién? Sí, la entidad hizo explotar todos sus aspergilliums. Hirvió el agua bendita de su interior hasta que se hicieron añicos. ¿Así que la entidad hizo esto? Nada de lo que intentaron hizo mella.
Al final decidieron que la casa no se podía salvar y la quemaron. ¿La quemaron? Dijiste que la casa fue demolida. El sacerdote se detuvo un momento para parpadear lentamente ante el abogado del demandante. Eso es medio demolición, ¿no es así? Reembolsamos al joven por la casa, pero desgraciadamente los bolsillos de la madre iglesia no son infinitos y no pudimos aportar mucho dinero para ayudarle a recomprar todas sus posesiones. Por eso contratamos sus servicios y recomendamos una demanda. Gracias, padre. No hay más preguntas, su señoría. El anciano sonrió al abogado y comenzó a bajar del estrado. Al salir se detuvo. Oh, querido, me disculpo, pero ¿sería posible tener... ¿cómo se dice? Se detuvo un momento y luego se animó. Oh, sí, ¿puedo acercarme al banco? La jueza mira al sacerdote, pero se encoge de hombros. Podría hacerlo. Parecía inofensivo. El testigo puede acercarse. El anciano se levantó y la jueza le tapa obligatoriamente el micrófono. Al ver que cubre el micrófono, sacude la cabeza y se limita a sacar un papel blanco doblado. La mujer se lo quita al sacerdote antes de volver a su sitio en los bancos detrás del demandante. El papel decía: el acusado, cuando sea llamado, se agitará mucho después de sentarse. Por favor, por su propia seguridad, manténgase lo más lejos posible de él, y bajo ninguna circunstancia haga que el alguacil se acerque con una Biblia. No importa lo que oiga, no se acerque. La mujer leyó la nota y luego miró al sacerdote, con las dos cejas levantadas. El padre le devolvió la mirada y el comportamiento de anciano amable cayó como una máscara. En su lugar, una mirada severa con antigua autoridad que comunicaba claramente: no estoy bromeando, esto no es divertido y usted hará lo que se le diga. La jueza sacudió la cabeza y luego llamó al alguacil. Se limitó a entregarle el trozo de papel que le había dado el sacerdote y se encogió de hombros. Las cejas del alguacil intentaron subirse a la línea del cabello y miró al sacerdote con extrañeza, pero dobló el papel y lo metió en su bolsillo. Muy bien. ¿El siguiente testigo? Sí, su señoría, me gustaría llamar al acusado a declarar. El acusado del bonito traje parecía pavonearse por la sala, tomándose un momento para mirar con desprecio al sacerdote y al demandante antes de abrir el estrado y sentarse. En el segundo momento en que su trasero tocó el asiento, su expresión pasó de la suficiencia a la rabia incandescente. Se agarró a la barandilla que rodeaba el estrado y destrozó la robusta madera hasta convertirla en astillas, intentando hacer palanca para salir de la silla. Cuando la barandilla se rompió antes de que se pusiera en pie, echó la cabeza hacia atrás y rugió. Bueno, rugido puede ser una palabra anémica para lo que salió de la boca del acusado. Todas las luces de la habitación se apagaron, las ventanas se rompieron y el viento empezó a entrar en la habitación. En cuanto el estruendo comenzó a disiparse, las puertas de la parte trasera de la sala se abrieron de golpe y una doble fila de sacerdotes entró en la sala, con los ojos clavados en lo que se sentaba. El sacerdote, que inicialmente estaba sentado detrás del demandante, lo agarró y lo empujó hacia la parte trasera de la sala, y con la velocidad y agilidad que se esperaría de un hombre de la mitad de su edad, agarró a los dos abogados y comenzó a arrastrarlos lejos del estrado. La jueza, que no es nada estúpida, se quedó paralizada por el pánico durante un momento y luego hizo lo que se le había ordenado. Agarró al alguacil y se dirigió en la misma dirección en la que el sacerdote tiraba a la gente. Los sacerdotes se acercaron a la sala antes ordenada y se colocaron uniformemente en un arco alrededor del estrado, todos ellos murmurando. Dos de los sacerdotes sacaron incenciarios de sus túnicas y los encendieron. Otro se arrodilló y sacó un trozo de tiza de su bolsillo y comenzó a escribir o dibujar en el suelo. La jueza y el alguacil
gritando con justificado terror, huyeron al mismo rincón en el que el primer sacerdote había depositado a los dos abogados y el demandante. La mujer le gritó al viejo sacerdote para que se le oyera por encima del ruido. ¿Qué demonios está pasando? El sacerdote le dedica una sombría sonrisa. Creo que el infierno ha perdido un residente y me disculpo por el desorden. ¿Sería tan amable de asegurarse de que todos se queden aquí? La cosa está a punto de ponerse emocionante. El anciano le dedica una sonrisa alentadora, asiente con la cabeza y se levanta y comienza a caminar hacia el hombre mucho más joven que estaba en el montón de leña que antes era un estrado en una sala de justicia ordenada. En su interior se encontraba lo que antes parecía un hombre perfectamente normal, aunque excepcionalmente engreído. ¿Y ahora? Bueno, parecía mucho menos ordinario y mucho más aterrador. Ojos rojos brillantes, cuernos que crecían visiblemente en la frente, mientras el sacerdote con la tiza seguía marcando el suelo, empezando por un lado y pasando al siguiente, creando un arco en el suelo que formaría parte de un círculo centrado en el estrado. El viejo sacerdote cruzó un espacio evidentemente dejado para él en ese arco sin romper el paso, y el sacerdote con la tiza lo llenó detrás de él. El viejo sacerdote habló una vez que estuvo dentro, y aunque su tono era conversacional, era extrañamente audible por encima del rugido del viento y del rugido de lo que fuera el acusado. Oh, cállate. Me doy cuenta de que estás molesto. Pero una rabieta como esta es indecorosa. Al instante, el rugido pareció cortarse. El viento se calmó y los rugidos cesaron. El montón de gente despistada de la esquina necesitó un momento para darse cuenta de que podía dejar de gritar. Oh, eres tú, dijo el acusado. No te había reconocido en absoluto. Los años no han sido amables. Pensé para mí, seguramente ese hombre irritante ya debería estar muerto. Ha pasado una eternidad de la forma en que ustedes los mortales miden el tiempo. Solo 40 años. Moloch va a estar muy disgustado de que hayas conseguido frustrar su fuga una vez más. Me estremece pensar lo que te sucederá una vez que te envíen de vuelta a donde viniste. 40 años y todavía estás molesto por esa chica. Mientras la discusión iba y venía entre ellos, el sacerdote con la tiza terminó en el suelo y señaló con la cabeza a los 9 sacerdotes que habían estado de pie y murmurando. Todos se arrodillaron y junto con el que había estado trazando en el suelo, colocaron sus manos sobre el intrincado dibujo de tiza. De repente la tiza empezó a brillar y luego se extendió. Pronto empezó a surgir un círculo de luz, sin preocuparse de cosas insignificantes como las paredes o los escombros. Tan pronto como esto se logró, uno de los hombres con túnica gritó: ¡Ahora, Luis! Y el sacerdote que hablaba tan tranquilamente con el acusado sacó de debajo de su túnica un candado de pedernal de aspecto antiguo, lo apuntó al cuerpo del hombre y apretó el gatillo. La enorme bala impactó de lleno en la frente del cadáver, directamente entre los 2 cuernos que habían surgido de su frente, y pareció hundirse solo a medias, como si se atascara y se detuviera. El cuerpo cayó como una marioneta con los hilos cortados, y la jueza pudo ver brevemente una forma resplandeciente, de piel roja con cuernos, con los huesos negros donde antes había alas. El círculo de luz comenzó a reducirse rápidamente hacia el centro y pronto desapareció, junto con la forma brillante. No quedaba ni una línea de tiza. Sí lo soy, dijo el viejo sacerdote, con el brazo caído hacia el suelo. Hizo la señal de la cruz con su mano vacía y murmuró: Descansa en paz.
La mujer miró al abogado del demandante y luego al demandado y resopló. ¿Alguien se ha meado en los pantalones? Los 3 hombres se dieron una rápida palmada y negaron con la cabeza. Y entonces el alguacil miró al demandante, que parecía estar casi catatónico en el suelo. Oh, él sí lo hizo. Después de la tercera ronda de bebidas, su historia llegó a su fin. Esto tenía que ser una mierda. Esa mierda que no le pasa a la gente. Vale, ¿y cuál es el remate? ¿Realmente esperan que me crea que un grupo de sacerdotes irrumpió en su sala, le voló la cabeza al acusado y luego exorcizó a un demonio? La indignación en la cara del abogado me dijo que no estaba bromeando, y abrió la boca para hacer una réplica acalorada. Sin embargo, justo antes de que hablara, el timbre de la puerta tintineó. Cuando me giré para mirar a la gente que entraba, casi se me cae la mandíbula al suelo. 13 clérigos católicos entraron en el bar uno tras otro. Algunos llevaban los cuellos blancos almidonados de los sacerdotes. Otros vestían las sencillas túnicas marrones de los monjes. El abogado ve esa procesión hacia el bar y cualquier color que había inundado su cara por la cantidad de licor barato se drenó inmediatamente, dejándolo más pálido que cuando entró. No, por supuesto que no. He terminado de trabajar para el Vaticano. Dile al Papa que puede besar mi trasero. Nos vemos luego, Annie. Se levantó y se tambaleó un poco al levantarse del taburete. Rebuscó en su bolsillo la cartera, sacó de ella un billete de $100 con la mano temblorosa y lo estampó contra la barra antes de salir tambaleándose por la puerta, intentando llamar un taxi. Un tipo de aspecto anciano se acercó a la jueza y le dio una palmadita en el hombro, y luego se dirigió hacia mí. Antes de que pudiera decir una palabra, me arrodillé y dije: «No estoy poseído, no me dispare». Me dedicó una amplia sonrisa y uno de esos extraños saludos con los dedos que hacen los curas en la bendición. No te preocupes, hijo mío. Solo quería preguntarte si tenías una botella de Jameson y 13 vasos para que yo y mis hermanos participemos. Recuerden que les habla